RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. Victoria, usted hizo parte de la subcomisión de género. Se ha llegado a algo que se llama el enfoque de género que se lo va a aplicar a los acuerdos de paz. ¿A qué se refiere este enfoque? Bueno, primero hago parte o hice parte de la mesa durante 3 años y medio prácticamente, de la mesa de conversaciones de los 10 plenipotenciarios o los 10 representantes por parte de las FARC que estábamos en la mesa. Y al tiempo también he coordinado hasta este momento la subcomisión de género, como usted mismo lo menciona. ¿Cuál ha sido el trabajo? Pues ha sido alrededor de hacerle una revisión, porque cuando se creó la subcomisión, que fue el 7 de septiembre del 2014, cuando se creó ya habíamos llegado o habíamos pactado el acuerdo de reforma rural integral, o sea, el primer punto de la agenda, el punto 2, participación política, y el punto 4, que tiene que ver con la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Entonces, como se había logrado esto, la subcomisión empezó por la revisión de todos esos documentos y a la par estábamos en la discusión del punto de víctima. Entonces, incluir todo ese enfoque allí en el punto de víctima y luego todos los acuerdos posteriores que salieron. En cada uno de los acuerdos que salieron, por ejemplo, las medidas de desescalamiento del conflicto, ahora en la última etapa, que fue el cónclave, donde se definió al momento final el tema de la implementación y la parte de la reincorporación, que tiene que ver pues, en lo económico, en lo social y en lo político de los y las integrantes de la FAREP. Pero ya también lo habíamos trabajado en lo que tenía que ver con el cese al fuego, y la dejación de armas, pues que se firmó el 23 de junio pasado. Entonces, en cada uno de estos puntos, paralelo a la mesa, la subcomisión iba trabajando a lo largo de estos años, 2 años y tanto. Se entiende que había 2 posturas, una postura de ustedes, los guerrilleros de las FARC, y otra desde el establecimiento. ¿Cuál es la visión que tienen desde las FARC de la sociedad colombiana con el referente concreto de la situación de hoy de la mujer colombiana? ¿Cuál es la lectura que hacen del país? Efectivamente, teníamos 2 posturas antagónicas, podríamos decir, que tuvimos que ir consensuando en la medida que fuimos construyendo acuerdos. Esto a nivel general, no solamente para el tema de mujer y de género. Ahora, frente a la visión que tiene el gobierno con respecto al tema de la mujer, en un principio era, bueno, primero pues, porque la subcomisión era una exigencia de las mujeres colombianas, del movimiento de mujeres organizados en Colombia y de los movimientos sociales, pero que en todos participan las mujeres. Entonces siempre hicieron la exigencia de la necesidad de contar con la voz de las mujeres en la mesa. Cuando esto se aprueba, cuando constituimos la subcomisión, yo creo que el gobierno pensó que íbamos a salir, bueno, vamos a hacer una revisión del lenguaje, que es importante, claro está, de meter las campesinas y campesinos, por ejemplo, de meter las mujeres y los hombres, las ciudadanas y los ciudadanos, o sea, el tema del lenguaje, pero que no era lo fundamental desde el punto de vista nuestro y desde el punto de vista de las organizaciones de mujeres de Colombia. Entonces fue empezar a consensuar esas necesidades, porque el gobierno tiene una alta consejería para el tema de mujer y equidad, pero se dedica única y exclusivamente de pronto al tema de alguna publicidad, de algunas notas que puedan señalar la denuncia frente al tema de la violencia, por ejemplo, pero no va con acciones mucho más específicas, no tiene recursos suficientes, ni hay una implementación específica en cada una o por parte del Estado en su conjunto, y ni siquiera de parte de las distintas instituciones que tiene el mismo gobierno, sus ministerios y todo esto. Entonces, en conclusión, lo que hicimos fue presentar propuestas concretas
que habían salido de las mujeres en las audiencias y defenderla, o sea, hacer otra negociación que van o que van dirigidas a cambiar de manera radical la condición y la situación de las mujeres en materia de exclusión, en materia de violencia, en materia de marginamiento, bueno, en general en todo lo que tiene que ver con la situación de las mujeres colombianas hoy en día. Las FARC tienen un acervo muy grande acerca de cómo las mujeres pueden llegar a tener un nivel de igualdad de género con los hombres por la dinámica en la cual ustedes han vivido. Eso les sirvió mucho más para tener más convicciones y sentar posturas sobre que la mujer tiene todos los derechos con los hombres de igual a igual. Por supuesto que sí, definitivamente sí, porque efectivamente en la organización tenemos una práctica, primero está pues en las normas, en la reglamentación, donde tenemos igualdad de derechos y deberes al interior de la organización y como tal, pues eso se representa en todas las acciones y tareas y labores que cumplimos al interior de la organización. Entonces, allí hombres y mujeres cumplimos las mismas tareas, tenemos los mismos derechos, tenemos el derecho a participar, tenemos el derecho a votar, el derecho a hablar y bueno, jugamos un papel muy importante. Pues recuerde usted que somos alrededor del 40% de nuestra fuerza guerrillera, somos mujeres. Entonces, pues eso es un peso específico en la organización, pero también en nuestra voz. Y eso lo hicimos reflejar en las mismas conversaciones y negociaciones que establecimos con la contraparte en la subcomisión de género. Se puede decir que de alguna manera la mujer colombiana ha estado victimizada de una manera casi sistemática, tanto por estar en unos niveles de miseria, por estar en niveles de no tener acceso a la educación, por estar en niveles de no tener acceso al trabajo. En el caso de las mujeres rebeldes, cuando han sido aprendidas o capturadas por las fuerzas estatales, ¿cómo se ha manejado eso a nivel de las FARC? Por ejemplo, un caso concreto es el de Camila Cienfuegos, que es una guerrillera que sufrió vejámenes cuando fue capturada. Y ahora de eso, ¿qué les ha servido para sentar postura en los diálogos de paz? Muy bien, es un tema bastante sensible, pero déjeme decirle primero, vea, las mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo, y la gran mayoría de mujeres no solamente son marginadas, excluidas y sometidas históricamente, sino también violentadas, victimizadas de manera permanente. Y en Colombia, pues no es la excepción. Así que lo que le llamamos la feminización de la pobreza en Colombia es permanente, es mayor, los datos, las estadísticas lo señalan así, de esta manera. Obviamente, las mujeres que hemos tomamos la ruta de alzarnos en arma y que justamente hoy, estamos tratando de asimilar este fenómeno de haber logrado un acuerdo final que ponga fin de manera definitiva a la violencia y al uso de las armas en la política y en la vida nacional, en la vida de nuestro país. Pues claro, las mujeres hemos padecido esa victimización, hemos padecido en carne propia los efectos del conflicto, a tal punto que sucede lo que usted nos ha mencionado. No solamente está el hecho de Camila, hay muchísimos más hechos que muestran y seguramente los vamos a mostrar en la medida que se implemente y se desarrolle lo acordado, lo pactado en el acuerdo final, por ejemplo, en el tema de víctimas, en lo que tiene que ver con la comisión del esclarecimiento de la verdad, se irá a conocer todos esos hechos. Creo que llega una oportunidad importantísima para que no solamente nuestros hechos, los que nos han ocurrido a cada una de nosotras y nosotros, sino también lo que le ha ocurrido a la gran mayoría del pueblo colombiano, a la gran mayoría de la población colombiana. En este sentido, ese tipo de situaciones que nos han ocurrido, pues es que en la organización tenemos un espacio de mucha fortaleza y esa fortaleza nos la da ese carácter solidario, unitario que tenemos acá
y ese apoyo que encontramos entre unas y otras y otros. O sea, en general, cada una y cada uno de los integrantes de la organización tenemos todo un colectivo que es la organización misma, que es como una gran familia, mejor dicho. Somos la gran familia fariana y allí nos apoyamos cada una de las cosas que nos ocurre. Cuando, por ejemplo, alguien es herido en combate o fue herido, cuando alguien tuvo un accidente, cuando le han hecho algo a un familiar de nuestros integrantes, o cuando ocurre en carne propia o en la persona específica de cada uno de nosotros o cada una de nosotras, como el caso de Camila, y repito, otros más. Entonces, pues tenemos la fuerza, la resistencia, el saber que esta lucha es justa y que lo que estamos haciendo es por transformar esas condiciones. Y bueno, esa ayuda, si puede decir espiritual o psicosocial, que nos damos unas a otras, pues nos hace seguir adelante y nos hace ser muy fuertes, como lo es Camila o como lo es, como lo son muchas compañeras que han perdido, por ejemplo, sus hijos. Ese es un tema dramático para nuestras compañeras, las que han tenido sus hijos y que hoy no lo tienen, que los han perdido, que se los han llevado, que ha sucedido cualquier cantidad de cosas. Eso es dramático. Ese tema todavía está allí, porque hay momentos en que toca aplazar muchos dolores. Seguramente esos dolores irán a aflorar posteriormente, pero también vamos a encontrar pues ese espacio que hemos tenido al interior de la organización, de ojalá ahora con ayuda profesional, con ayuda, con todos los elementos que pueda traer la misma construcción de la paz. Es bien sabido que la sociedad de la Colombia de hoy no es muy favorable a temas como este, el tema de derechos y reivindicaciones de la mujer. Podemos ver que es un panorama de una Colombia que ha estado militarizada, que ha tenido por un lado un pilar que es los valores tradicionales católicos, por otro lado tiene elementos como instituciones que no tienen mucha presencia femenina, como es el ejército, como es la policía, como es la fuerza aérea, y los que nos vemos como ciudadanos colombianos y pasamos por el ejército un año como bachilleres, 2 años como regulares, después trabajando en compañías de seguridad privada, después terminan siendo padres, hermanos, hijos. Parece que esa lógica de no tolerar que una mujer actúe de otra manera que no sea el deber ser es difícil de entender y aceptar, aún más cuando se lo quiere hacer a nivel de la educación. ¿Usted cree que los acuerdos, ya que están ahí, qué se necesitaría para que se acepte esa reivindicación y se le pueda dar paso a esa cuestión potencial que está firmada? Mire, Colombia es un país con una institucionalidad patriarcal, donde la cultura tiene un peso tremendo en esa exclusión que históricamente ha padecido la mujer y esa discriminación. Usted lo menciona, todas sus instituciones, la iglesia, los medios de comunicación, el espacio público, el trabajo, donde van, la escuela, todo está diseñado para hacer ver como normal, como usted lo dice, el deber ser de las mujeres. El deber ser no es más que los roles que le han establecido, que le han asignado a las mujeres y los roles que le han asignado a los hombres, donde a las mujeres pues le dan ese papel secundario, le dan ese papel de sometimiento, de subordinación, de obediencia, de buen comportamiento, y al hombre es el dirigente, es el que decide, es el fuerte, y si las mujeres se salen de esos cánones que han sido establecidos para ella, esos roles, como el caso de nosotras, las mujeres insurgentes, pues obviamente van a ser estigmatizadas, por ejemplo, que es lo que seguramente va a ocurrir en gran medida con muchas de nosotras, o por no decir con todas nosotras, con todas las mujeres que vamos a pasar de la insurgencia al movimiento político abierto, a la vida política y legal. Pues la sociedad, yo creo que sí está preparada. Está preparada en tanto se haga la pedagogía adecuada, en tanto los medios de comunicación jueguen ese papel, en tanto toda la institucionalidad
se comprometa con ello, desde la educación, desde la formación, desde la familia, en todos los espacios, tanto públicos como privados, se trabaje por ello, así como seguramente se está trabajando en muchas regiones por la aprobación de los acuerdos, pues igualmente habrá que trabajar de manera intensa por cambiar toda esta estructura mental que hemos tenido, que ha sido la de la guerra, no la de la paz. Entonces, al cambiar la estructura mental por una cultura de paz, pues obviamente tiene que cambiar la concepción de ver el mundo y especialmente de cómo nos vemos y cómo nos tratan a las mujeres y de reconocer y posibilitar el espacio que merecemos y necesitamos como ciudadanas, como sujetos de derecho y como seres humanos. Victoria, en los acuerdos no está definido cómo será la participación de la mujer, es decir, no se dijo va a haber tantas mujeres en el Parlamento, va a haber tantas mujeres en los consejos, eso no se ha hecho. Entonces, me imagino que estará en construcción paso a paso a cómo se está haciendo la implementación de los acuerdos, ya que hay a veces maneras de operar que tiene el Estado colombiano que no reflejan la realidad. ¿Hay algo que se ha construido como para evitar que eso pase, para que las cosas de políticas que sean encaminadas al beneficio de la mujer se cumplan y no otra vez quede nada más en el papel? Todos los acuerdos están justamente para el diseño del cumplimiento. Pero mire usted que quedaron 2 subcomisiones establecidas por la parte de la implementación. Y una es en materia de derechos humanos, que tiene que ver con el seguimiento que harían justamente a esto, al cumplimiento en materia de derechos humanos. Y la otra es de género, es para el cumplimiento de los acuerdos de género. Esto aparte de la mesa. Usted sabe que la mesa pasa ahora a una comisión de seguimiento y ejecución de los acuerdos, que serían de 3 y 3. Pero esa comisión de 3 y 3, o sea, 3 por parte de las FARC y 3 por parte del gobierno, ellos tendrán que diseñar mecanismos u otras subcomisiones o distintos mecanismos para la implementación. La propuesta nuestra es que por cada punto se cree una subcomisión de implementación, es decir, para el tema agrario, para el tema de participación política, para el de cultivo de uso ilícito y así sucesivamente. Pero ya establecido está, o sea, ya dentro de los acuerdos están esas 2 subcomisiones, la de derechos humanos y la de género, pues buscando todavía establecer mayores herramientas, dar mayores herramientas, mayores mecanismos de cumplimiento para que así sea. ¿Quiénes van a componer esta? Pues no sabemos cómo va a ser todavía el funcionamiento de estas comisiones, pero lo que sí es que ya están establecidas. Bueno, no podría terminar esta entrevista sin preguntarle qué es la 10ª conferencia de las FARC, para qué sirve y cuáles son sus expectativas al respecto. Pues la 10ª conferencia es el máximo organismo de las FARC. Allí vamos guerrilleras y guerrilleros que somos elegidas y elegidos de acuerdo a un sistema interno que tenemos, de acuerdo a la cantidad de integrantes que estemos en un frente o en una unidad. Se hace la elección democrática, se discuten las tesis. En esta oportunidad, pues todo el documento, todo el material de discusión tiene que ver con los acuerdos, porque el objetivo de esta conferencia fundamentalmente es la de la aprobación, es decir, si a nivel nacional hay un plebiscito para refrendar los acuerdos, pues en el caso de las FARC, nuestra forma de refrendación será la 10ª conferencia. De allí la importancia vital de esta conferencia, porque justamente irá a refrendar los acuerdos o lo pactado, el acuerdo final que hemos logrado y la conversión de la organización político-militar en una organización política, es decir, en un partido político o un movimiento político. Entonces, esa será la que nos dará la carta de navegación de lo que será nuestra lucha política revolucionaria de aquí en adelante. Hemos recibido una convocatoria
para el cubrimiento de dicha conferencia. ¿Las FARC va a permitir que entre la prensa? Efectivamente. Sí, sí se va a permitir. Porque pues es que mejor dicho, nosotros y nosotras le hemos apostado absolutamente todo en la construcción, o sea, en lograr un acuerdo para seguirle apostando ahora en la construcción de la paz. Y pues queremos que eso sea transmitido al mundo, a todos los rincones de Colombia y a todo el orbe de cómo es nuestra discusión, de cómo es nuestro debate, de cuáles son nuestras posiciones, de cuáles son nuestras apuestas, cuáles son nuestros temores, pero sobre todo cuál es nuestra lucha de aquí en adelante, porque como nunca hemos tenido acceso a los grandes medios de comunicación, nunca hemos tenido un espacio, digamos, que permita informar de manera permanente, directa, nuestra vida, nuestro acontecer, nuestra cotidianidad, pero también nuestros grandes proyectos y proyecciones de la lucha política y revolucionaria, de los cambios fundamentales que requiere nuestro país, pues creemos que este momento, además va a ser la última conferencia guerrillera, tiene también esa particularidad, pues que lo conozca el mundo, que lo conozca a través de los medios de comunicación, por eso es la libertad y la invitación que se le hace a los medios a participar o pues a que acudan y puedan cubrir las deliberaciones de la conferencia. Victoria, ha sido usted muy amable. Imaginamos que ya están en los preparativos para desplazarse a la 10ª conferencia y les deseamos buen viento desde los medios alternativos en el éxito que debe ser de seguro, la 10ª conferencia de las FARC. Muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y de nuevo pues a toda la gente del suroccidente del país que se informa a través de medios como estos, y que pueden estar a través de las redes sociales, que pueden estar en el internet, que pueden estar en la radio, que pueden estar en la televisión, bueno, en todos los mecanismos que han utilizado, pues ustedes van a tener que jugar un papel fundamental en esta etapa de la construcción de una paz estable y duradera, una paz con justicia social, informando, manteniendo la comunicación y la actualidad a toda la población. Y sí, no solamente estamos en la preparación de la 10ª, sino también en seguir trabajando aquí en la delegación, porque nuestro trabajo no ha terminado. Justamente hoy, ayer llegó la delegación del gobierno que viene a seguir haciendo preparativos, haciendo todo lo que ya le decía al principio, los ajustes, las comisiones, cómo van a quedar. Bueno, todo este trabajo que viene de aquí en adelante aún no se ha definido y estamos en ese debate ahorita, en esa definición, así que efectivamente sí tenemos que trasladarnos a las oficinas y seguir trabajando como lo hemos hecho durante estos 4 años acá en La Habana. Así concluimos esta entrevista con Victoria Sandino desde La Habana, Cuba, en directo con rpasur.com. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. RPA Sur, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa.